Hola, en el vídeo de la primera parte hablamos de los conceptos generales de lo que era una hipoteca, de lo que era un préstamo, de los trámites a realizar para negociar un préstamo de estas características con el banco, los gastos que conllevan, los trámites de notario, registro de la propiedad, etc. Hoy vamos a entrar en el detalle de la negociación. Lo haremos punto por punto, para que os queden claros los puntos claves a negociar y lo que hay que saber de todos ellos. Empezaremos por el plazo de amortización, o sea, en cuántos años queremos devolver el préstamo. Aquí se abre un abanico muy grande, puesto que los bancos para préstamos hipotecarios suelen ofrecer plazos larguísimos, de hasta 40 años. Incluso en algunos países donde el precio de la vivienda es desorbitado, encontramos plazos a 100 años. Lógicamente con unos condicionados en sus escrituras que son hipotecas que se heredan. Se hereda la propiedad y también se hereda la deuda. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo más común. Entonces, ¿por qué debemos elegir uno u otro plazo y qué implica esto en las cuotas y en el futuro? En primer lugar, como podéis imaginar, a más años, cuota más baja. Pero cuidado, el monto de intereses se dispara hacia arriba una barbaridad. Vamos a centrarnos, para explicarlo gráficamente, en el ejemplo que poníamos en el vídeo del otro día, y vamos a suponer que vamos a pedir un préstamo de 160.000 euros. En el supuesto también de que el tipo de interés a pagar sea de un 2%, si tomásemos este préstamo a 15 años, deberíamos pagar una cuota mensual de 1.029 euros. Suponiendo que lo cogiésemos en 20 años, esta cuota sería de 809 euros. En 30 años, la cuota serían 591 euros. Y en 40 años, 484 euros. Si observamos las diferencias, veremos que entre 15 y 20 años hay una diferencia de 220 euros cada mes en la cuota, sensible. Si nos vamos al otro extremo, entre 30 y 40 años, esta diferencia de cuota se reduce a 46 euros. Es decir, si añadimos 10 años, solo pagamos 46 euros menos. Esto se explica porque lo que dividimos en tantos años o en tantas mensualidades es el capital, son los 160.000 euros. Si los devolvemos en 10 años, pues amortizamos mucho más rápido que si los devolvemos en 40. Los intereses siempre se pagan sobre la deuda vigente en cada momento. Es decir, nosotros, cada cuota que pagamos, hay una parte de intereses y una parte de capital. Esta parte de capital, que es la devolución del préstamo, se va restando de la deuda cada mes y se recalcula el interés sobre esta nueva parte. Si nosotros amortizamos el préstamo rápido, en un corto espacio de tiempo, esto que vamos descontando cada mes de capital es una cifra elevada. Entonces, el cálculo de intereses siempre es sobre menos cantidad que si amortizamos este préstamo en muchísimos años. Como restamos una cantidad pequeñita, el cálculo de intereses es de una cantidad mucho más grande. ¿Consecuencias de esto? Pues, por ejemplo, el préstamo a 15 años, que hablábamos de los 160.000 euros a un 2%, si hacemos el cálculo, veremos que al cabo de los 25 años habremos pagado una cantidad de 25.329 euros de intereses. El mismo cálculo a 40 años, 72.569 euros. Es decir, por el mismo préstamo y el mismo tipo de interés, dependiendo del plazo en el que lo devolvamos, pagamos 25.000 o pagamos 72.000 euros al final.
Lógicamente, a todos nos gusta pagar lo menos posible. Entonces, solo hay un truco para saber a cuántos años queremos o podemos devolver nuestro préstamo, que nosotros podamos pagar más o menos cuota mensual. Y esto es lo que nos obligará a tomarlo en un tiempo o en otro. Cuando hablemos del tipo de interés variable, también veremos cómo puede variar esta cuota de un año a otro dependiendo de las fluctuaciones del tipo de interés del mercado. Vamos a ello. Tipo de interés de un préstamo hipotecario. Bien, es el tipo que nos aplicará el banco como coste por habernos dejado este préstamo. En general, hay dos tipos de interés en el mercado respecto a los préstamos hipotecarios. El tipo de interés fijo y el tipo de interés variable. Algunas entidades ofrecen soluciones mixtas y a lo mejor durante 5 años te aplican un tipo de interés fijo y el resto de la vida del préstamo un tipo de interés variable. Pero nos centraremos en los dos primeros, que son los más frecuentes. Del tipo de interés fijo casi no merece la pena de hablar. Es un tipo de interés pactado inicialmente que nos durará toda la vida del préstamo. Siempre pagaremos el mismo tipo de interés, suceda lo que suceda en el mercado. La gran ventaja del tipo de interés fijo es que nunca nos varía la cuota. Pueden dispararse los tipos de interés al alza, que a nosotros no nos cobrarán más, no nos repercutirá en nada. Un inconveniente es que generalmente los bancos para un tipo de interés fijo suelen ofrecer plazos cortos, 15 años, 20 a lo sumo y no más. Otro inconveniente es que si hay una bajada generalizada de tipos de interés, nosotros tampoco lo notaremos. Entonces me diréis, ¿quién quiere un tipo de interés fijo? Bueno, pues vamos a suponer alguien que pueda pagar una cuota muy elevada, que pueda amortizar el préstamo en 8 o 10 años y no quiera estar sujeto a posibles variaciones del mercado, sobre todo si cuando contrata el préstamo los tipos están muy bajos y la expectativa es de que puedan subir. Pues si una persona tiene esta capacidad de devolución elevada, coge un préstamo a 8 años, a 10 años y sabe que suceda lo que suceda en el mercado, él siempre pagará lo mismo. Hablemos del tipo de interés variable, que es el más comúnmente aplicado. Se llama tipo de interés variable porque puede variar cada año en función de las oscilaciones de los tipos de interés del mercado. Para ello, se usa un índice oficial. En Europa, el más extendido es el Euribor, que es un índice que refleja el tipo de interés al cual los bancos se dejan dinero a corto plazo entre ellos. Es un tipo de interés que se publica en la prensa diariamente y nos es muy fácil de saber a cuánto está cada día. El banco lo que hace es a este tipo de interés subirle un incremental, X. Normalmente la pinza está entre 0,90 y 2 puntos. Es decir, al Euribor, que es el índice este oficial que podemos saber exactamente a cómo está en cada momento, hay que añadirle un incremento de 0,90 puntos, de 1,50, de 2, depende. Es a negociar también. Está en estos momentos bastante de moda que los bancos nos ofrezcan unos descuentos de este diferencial por productos consumidos. Es decir, el banco nos dice, mira, vamos a partir de un Euribor más 3 puntos. Pero si me consumes toda una serie de productos, te iremos descontando parte de puntos y quizá si tienes todo el abanico de productos que el banco hace jugar, en este caso, pues te quedes pagando un Euribor más 0,75.
o menos. En general, los productos y servicios que te piden es que tengas la nómina domiciliada en el banco, que tengas los pagos de recibos domiciliados en el banco, que hagas un uso determinado de sus tarjetas de crédito, que contrates con ellos el seguro del hogar, que contrates con ellos seguros de vida, que contrates planes de pensiones con unas aportaciones determinadas, etc. ¿Esto qué significa? ¿Que tenemos la obligación de contratar todo esto con el banco? No. Pero claro, si no tenemos ninguno de estos productos contratados con el banco, pagaremos un tipo de interés mucho más alto. Cuanto mejores clientes seamos del banco, es decir, cuantos más servicios tengamos con ellos, pues el tipo de interés será mucho más bajo. ¿Qué significa? Vamos a poner un ejemplo. El seguro de incendios. El seguro de incendios, ampliado a seguro del hogar, pero es un seguro obligatorio por ley cuando se contrata un préstamo hipotecario. Nosotros podemos contratar el seguro de incendios con la compañía de seguros que querramos, no necesariamente con el banco, pues la ley no nos obliga a ello. Pero claro, el banco intentará que contrates el seguro con ellos, te hará una oferta. En general, esta oferta será lo suficientemente competitiva como para que se lo compres a ellos y además te beneficies de un descuento. Casi todos estos productos, o algunos de ellos, tienen un coste para el cliente. Si tú haces el seguro de hogar, lo has de pagar. Si haces un seguro de vida, lo has de pagar. Si consumes las tarjetas del banco, generalmente has de pagar las tarjetas. Entonces, lo que debemos hacer a la hora de negociar un préstamo es tener una idea de lo que nos cuestan todos estos productos y si nos conviene contratarlos con el banco o fuera del banco. Si el banco nos pide una desmesura de cuota por tener tal o cual seguro y fuera del banco pues la cuota es bajísima, entonces lo que tenemos que hacer es calcular este cuartillo de punto que me ahorro si hago esto aquí, qué significa en mi cuota y si me compensa comprárselo al banco aunque pague más o fuera por lo que me ahorro de la hipoteca. Todo esto es fácil porque en el momento que te están haciendo la oferta, tú puedes decir, oye, y si en lugar de 3, de Euribor más 3, pago Euribor más 2,50, ¿cuánto es? Y si le añado 0,25 puntos, ¿cuánto es? Entonces tú vas comparando y sabes si te sale a cuenta consumir aquellos productos con el banco o fuera del banco. Otros productos, como puede ser la nómina, domiciliar la nómina, el pago de recibos, todo esto no tiene coste, con lo cual es normal que lo hagáis con el banco que os está ofreciendo el préstamo. Hablábamos antes de que la cuota puede variar sensiblemente si hay un cambio de intereses, de tipos de interés en el mercado. Vamos a suponer la opción que decíamos antes de un préstamo de 160.000 euros a 20 años por el cual estamos pagando un 2%. Si recordáis, nos salía una cuota de 809 euros. Vamos a suponer que el Euribor se dispara hacia arriba y sufre un cambio de 2,5 puntos. Por este cambio de tipo de interés, del cual nosotros estábamos pagando un 2% y ahora pasamos a pagar un 4,50%, la cuota se dispara hasta 1.012 euros. Es decir, hay 203 euros de diferencia. Es una cuota elevada, es una diferencia importante. Y a la hora de elegir el plazo, es importante, siempre es importante, tener en cuenta esta posibilidad de cambio. Si el Euribor está alto y baja, nos beneficiaremos, pero si es al revés, cada mes tendremos que pagar 200 euros más. En el caso que os he expuesto, podría ser peor. Y claro, lógicamente, si el préstamo en lugar de 160.000 es de 320.000, pues la cuota no serán 200 euros, sino que serán 400 euros más. Por ello, cuando estamos dilucidando a cuántos años tomar el préstamo, siempre nos debemos dejar un margen
para ir un poco más holgados al pagar la cuota, preveyendo posibles cambios al alza. No ajustemos nunca mucho, porque entonces vamos a poder tener problemas. Vamos a hablar de la comisión de apertura. Como su propio nombre dice, es una comisión que el banco cobra una vez por abrir el préstamo. En el mercado te puedes encontrar de todo, desde un 0,25% hasta un 2%. Es decir, el banco te pide lo que quiere. Es algo a negociar duramente, pues este no es como el tipo de interés que dependemos de él toda la vida. Esta es una cifra generalmente importante. Si hablamos de un 1% de 160.000 euros, pues son 1.600 euros. Entonces es una comisión que debemos negociar duramente, porque o la pagamos o no la pagamos, o pagamos más o pagamos menos, pero solo será una vez. Y claro, si no estamos atentos, vamos a acabar pagándola, o pagando mucho. De la comisión de apertura nada más que decir. Y en general sí que hay que tener en cuenta dos cosas importantes. Primera, cuando vayamos a negociar un préstamo hipotecario, debemos ir informados. Nosotros vamos a nuestro banco, pero previamente hemos indagado qué está ofreciendo la competencia. Y esto Internet os lo pone muy fácil. Entráis en Internet y veis los tipos de interés, las comisiones, lo que está ofreciendo los otros bancos. Así vamos ya con una lección aprendida. Muchas veces entra alguien a negociar un préstamo hipotecario a un banco y la primera frase que suelta es: mire, es que yo no tengo ni idea de hipotecas, no sé cómo va esto. Cuidado con decir estas cosas, pero claro, se lo estáis poniendo facilísimo al vendedor. Os va a estar bombardeando con toda esta información que yo os he dado en estos 2 capítulos, va a estar media hora o más hablando, os va a poner la cabeza como un bombo y al final no vais a entender nada. Hay que ir informado. Otra cuestión también a tener en cuenta, clave: nuestra posición como clientes del banco y como futuros clientes del banco. A ver, si nosotros tenemos una capacidad de ahorro muy elevada, si tenemos ahorros hechos, si podemos pagar cuotas elevadas, si tenemos unos ingresos entrantes fuertes, si tenemos dinero ahorrado y capacidad de ahorro, nuestra posición es fantástica. Nosotros somos el mirlo blanco que cualquier banco busca. Entonces podemos obtener las mejores condiciones porque el banco nos querrá como cliente. Si nuestra posición es de que necesitamos un préstamo a muy largo plazo, de que tenemos muy pocos ahorros, de que nuestra capacidad de ahorro será pequeñísima, en este caso nuestra posición de negociación es mucho más débil, porque sí que podemos ir a comprar un préstamo a cualquier banco, pero la misma opción tiene el banco. No cualquier banco nos va a dar el préstamo a nosotros. Hay bancos, los más baratos, bancos de estos de Internet, que buscan al cliente VIP, al buenísimo, al que necesita poco dinero y tiene mucho dinero. Entonces, clientes normales que para comprar un piso pues necesitan una hipoteca importante y que a lo mejor necesitan que sea muchos años porque los sueldos están como están y necesitaremos mucho sacrificio, entonces aquí nuestra posición es más débil, porque muchos bancos ya ni nos miran. Esto hay que ser siempre conscientes. Hay que tensar la cuerda, pero no hay que romperla. Hay que ir muy bien informado, saber en qué posición estamos y a partir de aquí negociar sin miedo y a obtener los mejores resultados posibles. Espero, como siempre, que este vídeo os haya ayudado, que os haya despejado las dudas, que sepáis, que tengáis las claves, que tengáis las pistas de qué es lo que hay que negociar y cómo negociarlo. Y si os ha ayudado, como así espero, me gustaría que le dieseis clic al botoncito del me gusta y os suscribáis a nuestro canal
para continuar estando informados. Muchas gracias y hasta pronto.